Hoy comenzaremos con otro bloque temático titulado Cadencias que el aire dilata en la sombra. Bajo este título, que recoge un verso de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer, estaré comentando, analizando obras literarias que se dieron en Europa en torno al movimiento cultural denominado romanticismo. Me referiré a obras que fueron predecesoras del movimiento romántico, a otras que sin duda podríamos calificar de románticas. Veremos algunas que presentan determinados aspectos propios del romanticismo, como es el caso del texto al que me estaré refiriendo hoy, y también estudiaremos algunas obras que podríamos calificar de post-románticas. Comenzaré en el día de hoy, entonces, con el estudio de un texto que, como dije, no se podría calificar como puramente romántico, pero que presenta algunos aspectos que fueron importantes para este movimiento calificado como el mal del siglo. Fundamentalmente el tema de la expresión poética y el tema del rol del poeta en este mundo prosaico es el que está presente en el texto de hoy. Me estoy refiriendo a un texto trascendental para la historia de la poesía, sobre todo la del siglo XX. Me estoy refiriendo entonces al poema Correspondencias del autor francés del siglo XIX, Charles Baudelaire. Pero antes de abordar literariamente el texto, haré una breve referencia a su autor y al libro a que pertenece. Charles Baudelaire, 1821-1867, fue un poeta, traductor y crítico de arte francés del siglo XIX al que se podría catalogar como el más claro precursor del movimiento simbolista. El poema Correspondencias, texto que funciona como una poética dentro de la obra baudeleriana, marcó el camino no solo para los simbolistas, sino también para las diferentes vanguardias que se transformaron a partir de sus concepciones estéticas en las transformadoras de la lírica que heredarían los poetas del siglo pasado. Como crítico de arte, Baudelaire era muy conocido en el París de su época. Su obra Salón, de 1845, fue muy bien recibida por sus contemporáneos. En el año 46 también publicó otra obra titulada Salón, donde se destacó y se lanzó a la fama la discutida obra del pintor moderno Delacroix. También se destacan dentro de su obra dos publicaciones póstumas, Curiosidades estéticas y El arte romántico, donde se reúnen todos sus trabajos de crítica literaria. Pero no solo a la crítica literaria y a la de la pintura se dedicó Charles Baudelaire, sino también a la crítica musical, donde se destacan sus trabajos sobre la obra de Richard Wagner. Entre sus influencias literarias más claras se debe mencionar al autor norteamericano Edgar Allan Poe, a quien tradujo al francés y en quien veía una síntesis de vanguardia. Otro autor que lo influyó fue Hoffmann, aunque en lo que respecta a su obra artística narrativa, Baudelaire solamente escribió una novela, La Fanfarlo, de 1847, y apenas unos esbozos de obras teatrales. Las Flores del Mal, una obra del año 1857, se titula el libro donde aparece el poema Correspondencias. En un comienzo fue un libro muy discutido por la sociedad francesa de la época, se lo tildó de ofensivo a la moral, incluso Baudelaire llegó a ser procesado luego de la publicación. En 1861 vio la luz la segunda edición, que con 35 poemas nuevos. Cabe destacar que el libro abarca prácticamente toda la obra baudeleriana. La edición definitiva de esta obra se publicó en 1868, edición póstuma, donde aparecen algunos poemas que habían sido censurados. El libro se encuentra dividido de la siguiente manera: una introducción que implica al poema al lector y 5 partes: Spleen ideal, Cuadros parisinos, El vino, Flores del mal y Rebelión. También encontramos en el libro una conclusión final titulada La muerte. Sería interesante brindar un informe detallado de cada una de las partes del libro. Esto resultaría sumamente enriquecedor, pero es algo que excedería a los tiempos que podemos manejar en este programa. Sirva lo expuesto hasta aquí para que el oyente se haya hecho una idea del concepto que rodea la poesía con que voy a trabajar. Correspondencias. La natura es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos,
ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Comenzaré el estudio de este poema por la parte formal. Correspondencias es un soneto, estructura clásica italiana, practicada por los poetas del Dolce Stil Novo, por Dante Alighieri, entre otros. Esta estructura formal, que en las letras en nuestra lengua fue introducida por los poetas Boscán y Garcilaso de la Vega, consta de 2 cuartetos y 2 tercetos con versos en decasílabos y rima consonante o perfecta. En este caso, en el poema de Baudelaire, los versos no son en decasílabos, sino que son alejandrinos. Es indudable la musicalidad que presenta el poema baudeleriano en francés, virtud que se pierde al ser traducido. Esta referencia a la parte formal del poema es importante también para ver cómo en Baudelaire convergen varias corrientes poéticas, ya que la atención a la forma, a la perfección estructural, era un principio parnasiano y que no todos los simbolistas posteriores respetaron. Es más, era algo que solían transgredir. Este poema es el que de alguna manera abre el libro Las Flores del Mal, ya que el poema del comienzo, titulado al lector, como ya dije, funciona como una introducción. Es importante el lugar que ocupa dentro del libro porque va a funcionar como una poética de lo que se verá en las páginas que lo siguen y que tanta importancia ha captado hasta el día de hoy. El tema del poema ya está planteado en el título, son las correspondencias que el poeta va a encontrar, a establecer entre los distintos aspectos que hacen a la naturaleza del hombre. Existen correspondencias entre el mundo material y el mundo espiritual. La función del poeta es irlas descubriendo, captando, traduciendo. Comencemos por los primeros versos. Así comienza el texto. La naturaleza es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Es importante para analizar este primer verso, que dará cuerpo a todo el poema, reparar en la concepción religiosa panteísta de Baudelaire. Como sabemos, los panteístas no creen en un Dios creador separado de la naturaleza humana, sino que ven al creador en todas las cosas del universo. Dios está en todo, de ahí el adjetivo en su forma neutra pan, que quiere decir todo, y el sustantivo teísmo, que quiere decir Dios. El poeta, como hijo de ese Dios que intentará interpretar en su multiplicidad de lenguajes, comienza diciendo que la naturaleza es un templo. Si reparamos en el significado primario de la palabra templo, como edificio de carácter religioso, como lugar donde se adora a Dios, como la casa de Dios, no es de extrañar que Baudelaire, en su carácter de panteísta, nos diga que la naturaleza es un templo. Dios está en todo y por ende la casa de Dios es la naturaleza misma. Resulta que la naturaleza está compuesta por multiplicidad de manifestaciones vitales, las que sostienen ese templo, los vivos pilares, dentro de los cuales estaríamos nosotros, los seres humanos, pero también los árboles, los ríos, en fin, todas las manifestaciones vitales que hacen a la existencia. El problema radica en que cada pilar que compone la naturaleza tiene su propio lenguaje, de ahí que por momentos para el hombre suelen ser confusos los lenguajes distintos al suyo. Pues bien, la función del poeta será ir interpretando en la diversidad esas confusas palabras. Por eso es que se nos continúa diciendo: por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. El mundo entonces es ese bosque de símbolos por donde el hombre pasa y el cual tendrá que interpretar. Esta labor la realiza con suficiencia un hombre que se destaca de los demás por su exquisita sensibilidad, el poeta. La familiar mirada radica en que los hombres también somos pilares del templo, familiares en una creación panteísta del árbol y del río, para continuar con los ejemplos ya dados. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Este segundo cuarteto muestra con un claro hipérbaton, ya que la frase está de forma desordenada, la manera en que se da esa correspondencia. Es que detrás de todos los lenguajes diversos hay una correspondencia que lleva a un equilibrio universal donde se manifiesta la grandeza de la creación. El eco de por sí se caracteriza por ser un sonido difuso, pero todavía aquí el poeta nos dice que son más de un eco y que aún se confunden. Hay una intención por parte de Baudelaire de mostrar lo difícil e intrincada que es una conjunción de lenguajes diversos en una unidad. Por eso es que la tilda de tenebrosa, no porque cause miedo, sino por su oscuridad, por su dificultad. Los dos versos que cierran el cuarteto intentan mostrar, por un lado, la característica
de la correspondencia universal y por otro, los elementos del mundo sensible que la componen. La unidad abarca toda la creación. Todo está perfectamente diseñado y tiene su lugar, de ahí que sea vasta como la noche, como la claridad, una comparación antitética que no deja nada por fuera de su alcance. La correspondencia se da, nos dice el poeta, entre perfumes, colores y sonidos. Ya aquí están sentadas las bases del simbolismo. ¿O acaso no es cierto que haya perfumes frescos, colores violentos, sonidos dulces, perfumes que sugieren recuerdos tristes o alegres, en fin, un mundo de correspondencias subterráneas que este genial poeta nos enseñó a descubrir? Los tercetos finales se ocuparán de desarrollar el tema que se ha planteado en estos dos cuartetos y son de una belleza inigualable. Veamos. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como pradera, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, nos dice el primer terceto. Al comenzar el análisis, dije que las correspondencias se establecían no solo en el mundo sensible, sino que abarcaban también el mundo espiritual. En el caso del primer verso de este terceto vemos cómo, de forma magnífica, el poeta logra establecer una correspondencia entre el mundo de los sentidos y los conceptos morales. Ya hay una mezcla con respecto a los sentidos, veamos, lo fresco está relacionado con el sentido del tacto, no del olor. Pero ¿quién puede negar que haya perfumes frescos? Lo notable es el elemento comparante, carne de niños, que seguramente todos coincidiríamos que es fresca, pero ¿por qué? Porque no está corrupta, no ha sido contaminada, por eso es fresca. Pero esa frescura está vinculada al mundo de lo moral, de los valores y no de los sentidos. También existe una metonimia donde aparece el oboe como dulce, cuando si algo es dulce no es el propio instrumento, sino el sonido que emana de él. También vemos cómo un sonido que pertenece al sentido de la audición se lo vincula al sentido del gusto. Hay también en el terceto una comparación que es literal, verde como praderas, aunque se le da al perfume un color, o sea, se lo ubica en el terreno del sentido de la vista. Esta comparación da paso a los otros perfumes, a los corrompidos, ricos y triunfantes, a aquellos que son fruto de la mano del hombre y que tanto me recuerdan a ese terrible personaje que nos dejó de forma tan fantástica Patrick Süskind. Hablo de Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista del perfume. Dice que la expansión poseen de cosas infinitas como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Este último terceto cierra la idea de las correspondencias, apuntando a lo infinito, a esos perfumes que cantan los transportes del alma, los transportes hacia el mundo espiritual, columna vertebral de toda esta magnífica obra.